Esta noche te vas a zurrar en los calzones cuando termines de escuchar el testimonio de Marta. Nació y creció en un pueblo pequeño allá en Oaxaca. Por ese tiempo su pueblo todavía no tenía calles pavimentadas, eran calles de tierra, casas hechas de adobes y de láminas. Desde muy pequeña empezó a aprender con los labores de la casa, ayudaba a su madre en todo, barrer, lavar traste y a temprana edad aprendió a hacer comida. También ayudaba a su padre que era albañil. No recuerda su infancia como una pobreza bastante dura. Es todo lo contrario. Dice que tiene recuerdos muy bonitos. Que recuerda cuando sus padres la mandaban a veces a ella sola o con sus hermanitos por el pan, por el refresco. Y le gustaba correr en aquellas calles de tierra con sus hermanitos, reírse a carcajadas. Su infancia dice que la disfrutaba realmente, le encantaba, pero a veces llegaba triste a la casa con su madre y le decía que había un problema en las calles de ese pueblo. Su madre le preguntaba: ¿qué traes, hija? ¿Qué tienes? Le decía: madre, lo que pasa es que siempre es esa señora a la que vemos. Esa viejita me da miedo. Su madre le decía: eres una exagerada, mija. Realmente es la señora del pueblo. Ya sabes, es la viejita encorvada que tiene cataratas en los ojos y tiene un ojo blanco y a lo mejor por eso es que te da miedo. Dice Marta que ella en realidad no le daba miedo cómo aparentaba la viejita, sino cómo aparecía. Porque cuando ella salía a la tienda con sus hermanitos, la viejita aparecía de pronto por los matorrales, en los estrechos caminos de tierra. Allí aparecía. Dice que no caminaba, se desplazaba como si estuviera flotando arriba de los matorrales. Caminaba muy rápido, rapidísimo caminaba. Era difícilmente que una persona con problemas en la columna pudiera hacer eso. Y eso le daba miedo a ella. Se lo contaba a su madre, pero su madre le decía: solo es la anciana del pueblo. Tú sabes perfectamente cómo se comportan los ancianos. ¿Te acuerdas cuando vivías con tu abuela? Ella dice que recordaba cómo vivía con su abuela, que de repente tenía problemas como mentales su abuela. Dice: sí sé cómo actúa la gente cuando ya es grande. Está bien, mija, no pasa nada. Pero de un tiempo para otro, las cosas cambiaron. Dice que cuando ella caminaba por esos caminos de tierra estrechos, la viejita cuando veía gente se encorvaba y caminaba despacio, como si le pesara cada paso, como si fuera un gran esfuerzo caminar. Y cuando no había nadie más, dice que la viejita se enderezaba, se veía más alta y caminaba rápido. Y a veces cuando aparecía en medio de los matorrales, no caminaba rápido, simplemente ella veía cómo se iba desplazando la viejita por medio de los matorrales. Eso le daba mucho miedo a ella. De pronto la viejita dejó de aparecer en esos caminos de tierra. Ahora lo que aparecía eran víboras de cascabel enredados en los árboles. Ella dice que veía cómo esa víbora le penetraba su mirada. También dice que veía lechuzas. Ella dice que agarraba piedras, cualquier cosa que encontraba en la calle y le tiraba. Pero simplemente los animales eran tercos, no se iban, la seguían por todas partes donde andaba ella. Y una noche dice que esos animales empezaron a aparecer en su casa. Dice que su papá una vez sacó un machete y se dio cuenta de que la víbora estaba debajo de una cama. Y cuando le dieron vuelta a la cama no había ninguna víbora por ningún lado. También llegaba una lechuza. Dice que como que trataba de hablar con el pico cerrado esa lechuza. Emitía un sonido raro. Dice que ella no sabe si realmente las lechuzas emiten ese ruido, pero hacía feo esa lechuza. Y un día dice que empezó a tener pesadillas. Empezó a sentirse mal, muy mal. Llegó al grado de que las pesadillas eran tan intensas que un día se orinó en la cama. Salió al baño porque lo tenían afuera y cuando regresó dice que escuchó un grito adentro de la casa.
Ella corrió porque pensó que algo había ocurrido, algún animal andaba adentro, una rata o algo, pero se dio cuenta de que su hermano estaba pálido, como disecado, sin ojos, como si le hubieran chupado toda la sangre. Ese es uno de las cosas más traumáticas que ella tiene actualmente, porque ella no sabe qué fue lo que ocurrió esa noche. Pero pronto empezaron a ocurrir historias similares con los vecinos. Los vecinos empezaron a decir que también los niños más pequeños de la familia se estaban muriendo. La gente empezó a sospechar de una viejita que empezaba a comprar gallinas negras. Esa viejita empezó a comprar gallinas negras a toda la gente del pueblo. Dice que pasaba como espiando todas las casas, viendo quién tenía animales, y cuando veía una gallina negra, insistía e insistía que se la vendieran. Y hasta que no se la vendía no estaba a gusto. Esa viejita vivía al final de ese pueblo. Todos en un momento en ese pueblo dice que habían hecho algún negocio con ella, todos la conocían, pero la conocían desde que vive allí, pero no sabían familia de quién era esa viejita. Esa viejita dicen que un día apareció y llegó a vivir ahí. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? ¿Quién le dio la casa? ¿Quién sabe? Ella, como era una niña, realmente no sabía qué es lo que ocurría realmente. ¿Quién le había dado una casa? ¿Quién le había dado terreno? ¿O por qué llegó a vivir allí? De un tiempo, cuando ella estaba niña, dice que las cosechas se daban malas ahí en el pueblo y que empezaban a tener problemas así entre la familia, y todos empezaron a culpar a esa viejita. Dice que esa viejita en su casa tenía como una granja de muchos animales. Todos los animales eran negros. Todas las gallinas y los gallos, todos las aves que tenía ahí eran negros. La gente se empezó a preguntar como para qué quería tanto animal negro adentro de la casa. Lo tenía en un corral. Marta dice que cuando se encontraba a esa viejita por los caminos estrechos allá en su pueblo, no le tocaba de otra que pasar cerca de la viejita. Dice que contenía la respiración cuando iba caminando cerca de la viejita. Le daba un montón de miedo esa viejita y le decía a sus hermanitos: no se despeguen de mí, quédense bien pegada a mí. Y hasta que pasaban a una distancia más lejos de la viejita, dice que se echaban a correr, porque esa viejita les daba un montón de miedo. Dice que en algunas ocasiones esa viejita se les quedaba viendo con una mirada penetrante, con la intención de querer como humillarlos. Pero esa mirada no era como de acoso, sino que era como una mirada como acechando una presa antes de comerla. Ese tipo de cosas ya no se lo contaba a su mamá. Ese tipo de cosas se lo guardaba a ella porque pues, su mamá decía que era muy exagerada, que simplemente era la viejita del pueblo. Pero entonces la gente empezó a sospechar de la viejita. Dice que un día fueron a la casa de la viejita todos los del pueblo, con piedras, machetes y antorchas, y empezaron a empujar la puerta y a tocar la puerta. No salió la viejita. Se regresaron. Como a los 2 días dice que vieron otra vez a la viejita caminando por las calles, comprando más gallinas negras. Ellos dicen que tenían unos vecinos y esos vecinos le dijeron de que se les había muerto el niño más pequeño que tenían ahí en la familia. Otros vecinos. Dice que ya eran como unos 4 o 3 niños que ya iban muertos. Dice que ella vio el funeral, cómo se fueron con la cajita, con ataúd, pues ya iban a enterrarlo. Y se estaba poniendo fea la cosa. Por las noches llegaba un ave grande y se posaba arriba de la casa y llegaba a hacer ruido, hacía un canto también feo, feo, feo. A ella se le enfermó un hermanito y se lo llevaron al señor. Dice que le dijo: este es susto y se lo voy a sacar. Entonces ella dice que se le adelantó su mamá, dice que le dijo que la viejita que estaba en el pueblo le daba miedo y por eso es que estaba asustado su hermano. Y el señor dice que les dijo: esa viejita es bruja, tengan cuidado. Ahí fue cuando se dieron cuenta todos los del pueblo. Por alguna razón el señor no decía que era bruja. Quién sabe por qué, pero les dijo que esa señora era bruja. Entonces la gente en el pueblo volvió a ir a la casa de la señora, de nuevo con machetes, con palas y con antorchas y
con piedras y con todas las cosas que estuvieran al alcance se fueron. Y ahora sí, ya no iban con intención de platicar con la viejita, ahora iban con intención de desvivir a la viejita. Estuvieron tocando la puerta y no salió la viejita. Tumbaron la puerta a patadas y adentro de la casa dice que había un círculo grande con un hoyo y un montón de velas y un montón de gallinas. En las paredes de adobe dice que habían con carbón signos diabólicos, satánicos, y un olor fétido, putrefacto emanaba de esa casa. Así que la gente se tapaba la boca y la nariz porque era un olor horrible el que emanaba de esa casa. Ella lo cuenta porque ella fue también. Ella se fue con su papá a escondidas de su papá. Su papá no sabía que ella iba en esa tribulca en toda la gente. Pero ella dice que lo recuerda muy bien. Pero por alguna extraña razón, esa viejita no la encontraron adentro de la casa. ¿Quién sabe quién le avisó a la viejita que iba esa gente? No la encontraron. Desarmaron la casa y le prendieron fuego. Se cayó la casa después. Al día siguiente estaba hecho carbón la casa. Y la situación en el pueblo se calmó. Dice que de un día para otro las cosas se calmaron. Pero esa viejita, ella dice que nadie sabía de dónde había salido. Nadie la conocía que tuviera familia o vivía con algún familiar. Ella vivía sola en ese pueblo. ¿Cómo llegó? ¿Quién sabe? Después que la casa quedó a escombros con carbón, dice que la gente escuchaba como gritos allá en el cerro y ellos decían que esa viejita ya se había ido a vivir al cerro. Que tuvieran cuidado. Ella cuenta que desde esa vez el pueblo empezó a tener precauciones y fue muy diferente. Ya no dejaban salir a los niños a las calles. Dice que desde ese entonces su infancia había cambiado. Ellos se fueron a vivir a otro pueblo, ahí mismo en Oaxaca, a otro pueblo, se cambiaron de pueblo. Algunas personas también se fueron a vivir a otro pueblo, porque ya no querían saber más de eso. Aunque dice que en esa casa, después de que la quemaron, hicieron como una cancha de fútbol. Pero realmente dice que sus papás se fueron a vivir a otro lado, vendieron ahí y se fueron a vivir a otro lado. Nunca quisieron saber más de ese pueblo, porque ellos habían sufrido las consecuencias de esa viejita. Perdieron un hijo y ella perdió un hermano a causa de esa viejita que se chupaba a los niños, ¿sí? Ya que estamos hablando de bruja, te voy a contar otra historia antes que se me olvide. En un pueblito allá en Veracruz, dice que en ese pueblito vivía una señora. Ahí vivía mucha gente en ese pueblo. Pero ahí vivía una viejita que les ayudaba a ellos a curar cuando ellos tenían fiebre, calentura, cualquier cosa. Esa señora les ayudaba a ellos, los curaba con hierba. Lo extraño que ellos veían en ese pueblo era que la señora cuando iba a la iglesia, dice que siempre llevaba un vasito donde traía agua bendita, pero dice que lo regaba en un cruzcalle. La gente se preguntaba, ¿cómo por qué carajos esta viejita agarra agua bendita de la iglesia y la tira a un cruzcalle? Pero al final de cuentas dice que como era como una rutina de ella, pues la gente lo fue tomando como normal y no le prestaba importancia. Dice que la señora era muy buena con todos y muy amable, la saludaba, te saludaba bien, sin ningún problema. De pronto en ese pueblo, las mujeres empezaron a salir embarazadas. Había niños pequeños, pero las mujeres empezaron a salir embarazadas, como una tanda de mujeres embarazadas en un pueblo. Por las noches, dicen que en ese pueblo, la gente que vivía cerca de la iglesia había visto un burro con ojos rojos caminando cerca de la iglesia. Pero por las noches también escuchaban unos gritos como desgarradores, horribles. Y desde que los vecinos dijeron en una reunión un domingo en la iglesia de que se estaba apareciendo un burro, la gente empezó a escuchar un animal como un ave grande que daba como aletazos arriba del techado de la casa de ellos. Una pareja de jóvenes, una noche, dice que cuando estaban distraídos ellos afuera de su casa, pudieron ver cómo una viejita sacaba a su hijo de la casa y de la cama. Ellos pudieron ver que era la señora la que se llevaba el vasito de agua bendita, la que se había llevado al niño. Es que la mujer pegó un grito y dijo, se roban a mi niño.
Un pueblo tranquilo estaba presenciando cosas extrañas y aterradoras de la noche a la mañana. Dice que llegaron toda la gente del pueblo y se dirigieron a la casa de la viejita. Cuando llegaron, dice que la viejita les juraba que no tenía el niño. No, no, yo no tengo el niño. Pero había un señor que era de parte de la iglesia y les dijo, yo voy a hablar con ella, déjame hablar con ella. Voy a entrar yo, porque es que la gente estaba muy enojada, estaba con machetes y traía combustible a prender la casa. Ya la querían matar a la viejita. Y la señora, la mamá del niño, pues te aseguraba que no, dice, es ella la que se robó mi niño, es ella la que se robó mi niño. Agárrenla. Dice la señora, no, yo no tengo a tu hijo. Y el señor entró a la casa y adentro de la casa no había nada. Pero cuando salió el señor, un llorido del niño la delató a ella. Provenía de un árbol que estaba atrás de la casa de donde ella vivía. En ese instante no la dejaron que se escapara y la agarraron, la amarraron, la metieron adentro de la casa y le prendieron fuego. La gente estaba muy indignada. Le rociaron combustible y la amarraron y le prendieron. Sé que unos gritos desgarradores y unos chillidos como marranos se escuchaban. A la mañana siguiente, la gente del pueblo hizo sus maletas y se marchó del pueblo, dejando el pueblo vacío. Actualmente, el pueblo sigue existiendo en Veracruz y está deshabitado. Si tú te sabes esa historia, vas a confirmar en los comentarios. Mira, allá en Hidalgo, en un pueblito llamado Agua Blanca, sucedió otra historia de otra señora que era bruja. Pero esta señora era pariente de un señor que vivía en una ranchería. Dice que por las noches se escuchaban un animal grande que aleteaba por cerca del techado de las casas. Y los niños se empezaban a enfermar y se morían. Pero un señor que era campesino ahí en la ranchería, dice que su esposa salió embarazada. Y cuando su esposa salió embarazada, de la noche a la mañana llegó una parienta a su casa. Nadie le había dicho que tenían un bebé. Nadie le había dicho. De pronto había llegado. Y dice que era como muy empalagosa con el niño. Siempre quería estar cerca de él y siempre quería estar abrazándolo al niño. Entonces, este campesino empezó a tener sospecha. Dijo, algo anda mal por aquí. Entonces él se fue con unos viejitos que eran amigos de él y le dijeron, ve a la iglesia y consigue agua bendita y sumerge los trapos que le vas a poner en agua bendita. Y entonces te vas a dar cuenta. Cuando llegó la parienta, dice que se daba cuenta de que la mujer se alejaba, como que algo invisible, dice que la topaba. Ahí confirmó las sospechas que él tenía. Pero entonces ocurrió otra cosa. Él empezó a vigilar por dónde se iba la pariente, hasta que se quedó escondido en un matorral y se dio cuenta de que la pariente se quitaba las piernas y las guardaba en una casa vieja que estaba dentro del monte. Y dice que enfrente de él salió volando un animal grande como guajolote para los cerros. Él dice que se acercó y fue a buscar lo que había dejado la parienta, eran sus piernas. Dice que regresó a su casa, fue por un costal y las echó en un costal y les prendió en leña verde. Y dijo, esta parienta va a regresar otra vez. Puso tijeras en las ventanas, en las puertas, y dijo, va a venir, porque tiene que venir. Y efectivamente, a la medianoche dice que escuchó cómo le tocaban la puerta, con insistencia de querer entrar. Dice que se preparó con una pala. Cuando abrió la puerta le dio el primer palazo a ese animal. Dice que empezó a dar vueltas y vueltas allá dentro de la casa, la sacó y cerró otra vez la puerta. Dice que ese animal chillaba afuera de la casa y le decía que le devolviera las piernas, le suplicaba, le decía que se iba a ir del rancho. Pero él sabía que si hacía eso, era un grave error, porque no solo iba a acabar con más niños, sino que iba a acabar con él primero. Y así estuvo ese animal dando vueltas toda la noche alrededor de su casa, hasta que se armó de valor él. Dice que la agarró y la amarró. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe?
y le prendió fuego. Dice que esa cosa emitía unos gritos horribles y toda la gente del pueblo se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo porque pensó que estaban matando a alguna persona. Y esa gente estuvo muy contenta con la acción que había hecho ese campesino. El problema había cesado, los niños dejaron de enfermarse. Cosas extrañas, terroríficas que suceden en los pueblos, en los cerros ocultos, allá en las sierras. Suceden cosas que tú solo las has visto en películas. Ellos las viven, no las miran en la televisión. Allá en las sierras ocultas existe un pueblito donde había una mujer que estaba bastante guapa, era hermosa, se terminó quedando con un campesino. La gente decía, ¿cómo es posible que esta mujer se fijara en ese campesino? Y el campesino no tiene nada, tiene terrenos, no tiene nada, es un trabajador más. Pero por algo lo había hecho ella. Si ella se agarraba a otro hombre, no iba a poder hacer lo que ella hacía. Y sí que una noche que estaba durmiendo, este campesino se dio cuenta de que su mujer no estaba en la cama. Le dijo, caray, ¿cómo es que no está mi mujer en la cama? Pero le dio un sueño pesado y cuando reaccionó, ya era de día, tenía que ir a trabajar. Y al siguiente día, dice que le preguntó, oye, pues anoche no te vi en la cama, ¿qué pasó? Dice, no, fui al baño. Dice, bueno, no pasa nada. Dice que se sentía mal porque lo que ganaba no le alcanzaba para comprar carne y darle de comer a esa muchacha, a su esposa. Y esa mujer le decía, no te preocupes, mi amor, todo va a estar bien. Y cuando él llegaba de trabajar, la mujer le decía, mira, hice un trueque, mi amor. Cambié maíz y frijol por carne. Él al principio dice que lo tomó bien. Dice que le dijo, sí, está bien, está perfecto. Vamos a comer carne aunque sea 2 veces por semana. No pasa nada. Bueno, pero eso no ocurría 2 veces por semana. Sucedía del diario. Había carne en la casa. Entonces él empezó a sospechar y le llegó un rumor de que en el pueblo se estaban desapareciendo los niños. Entonces sus sospechas empezó a tener él. Dijo, algo no está bien aquí. Algo anda mal. Y dice que un día se hizo el dormido y se dio cuenta de que su mujer se salió de la cama y dijo, voy a ver qué es eso. ¿Qué es eso que hace mi mujer? Entonces dice que su mujer se dio cuenta de que se dirigía atrás de la puerta y detrás de la puerta salía convertida en perro y se iba. Y cuando ya se había ido su esposa, se acercó a la puerta, se dio cuenta de que había piel humana arrugada ahí. Se volvió a meter a la cama con un montón de miedo. Dice que le daba un sueño pesado, pesado en la cama y se dormía. Cuando reaccionó, ya era de día, tenía que ir a trabajar. Al siguiente día, dijo, voy a hacerme otra vez el dormido. Dice que se volvió a hacer el dormido y salió su esposa otra vez y salió convertida en perro su esposa y se fue otra vez. Pero esta vez agarró ese montón de piel arrugada que estaba ahí atrás de la puerta y le prende fuego. Y se quedó afuera de la casa esperando. Cuando dice que de pronto viene un ave grande o en el patio, llega y se convierte en un perro. En el hocico dice que trae un montón de carne. Cuando se metió el perro a la casa, él cerró la puerta por fuera y cerró la ventana por fuera. Dice que ya estaba casi amaneciendo. Dice que ese animal gritaba adentro, quería salir, era una bestia la que estaba adentro. Llamó a la gente del pueblo y les dijo de que su esposa era bruja y que ella se estaba comiendo a los niños en el pueblo. La gente del pueblo le agradeció y entonces la gente del pueblo le prendió fuego a su casa. Se quemó la casa del campesino. Al campesino le hicieron otra casa, pero él entregó a su esposa, porque él sabía de que su esposa era bruja. Él nunca le dijo a la gente del pueblo de que él había comido carne también de esos niños. Para finalizar, te voy a contar otra historia. Esta mujer se casó en un pueblo y se fueron a vivir con su suegra. Dice que un día que estaban durmiendo, se dio cuenta de que su suegra, a la orilla de donde ella cocinaba, como en las hornillas, dejaba unas piedritas como brillante. Y de pronto abría la puerta y desaparecía. A la siguiente noche dice que se dio cuenta de que su suegra otra vez estaba cerca de allí, pero entonces decidió ella acercarse a la hornilla y darse cuenta de qué era eso que dejaba su suegra ahí cerca de las hornillas. Eran sus ojos. Su suegra dejaba los ojos ahí
y se ponía piedras que agarraba de la hornilla y salía volando convertido en pájaro. Dice que le dijo a su esposo: nos vamos a ir de la casa. Su esposo se puso así como muy loco, ¿no? ¿Cómo crees nos vamos a ir de acá si aquí estamos bien tranquilos en la casa de mi mamá? Si te digo por qué nos vamos a ir de la casa, no me lo vas a creer. No me tienes que decir. No me vas a creer. No, pero me tienes que decir. Tu mamá es bruja. No, ¿cómo crees? Lo tienes que ver. No me creas, lo tienes que ver. Y le dijo: yo me paro como a estas horas más o menos. Y a esta hora siempre la veo cerca de allí. Y se pusieron de acuerdo y empezaron a espiar a la suegra. Y ahí él confirmó que su mamá era bruja. Dijo: no es posible. A mis 33 años me estoy dando cuenta que mi mamá es bruja. Dice que le dijo: ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a ir de la casa porque mi esposa necesita más privacidad y tú también. Y nosotros como familia también necesitamos más privacidad. Nos vamos a ir de la casa. Y se fueron de la casa. Se fueron a vivir a otro lado. Y por las noches escuchaba un aleteo arriba en el techado y le decía a su esposa, a su marido: escucha, ya llegó tu mamá, le decía. Su esposo dice que hacía unas caras feas y no, ¿cómo es posible? Dice que tienes que ir a hablar con tu mamá, que ya no venga a molestar a la casa, porque lo que quiere es el niño. Ella sabe que estoy embarazada. Ella sabe perfectamente que estoy embarazada y va a venir por el niño y se lo va a llevar. Y tú sabes lo que hacen las brujas. Y dice que al siguiente día fue a hablar y le dijo: ¿sabes qué, mamá? Ya no puedes visitar nuestra casa. Su mamá se puso muy triste. Es que le dijo: mamá, deja de fingir, por favor. Yo ya sé que eres bruja. Vas a visitar a mi casa y escucho cómo llegas. Sí, ya te envenenó la cabeza esa mujer. Le dijo: mamá, yo sé. Cuando yo vivía acá te vi. Y por eso me fui. Nunca te quise decir, pero realmente yo sí sabía. Él se dio cuenta que su mamá era bruja, pero porque su esposa se lo contó. Y su esposa lo hizo que confirmara por sus propios ojos de que su mamá era bruja. Las situaciones en las que te puedes encontrar allá en los pueblos es muy diferente a la que vives en la ciudad. Que tengas una excelente noche de miedo. Te espero en el próximo video. Aquí contamos historias de brujas, apariciones en carreteras y panteones. Exploramos historias de exorcismo y posesiones, casas embrujadas, relatos de campesinos y pescadores, historias de abuelos y amarres de brujería.